Era una mañana como cualquier otra de 2021. La luz del sol bañaba la pequeña habitación llena de recuerdos de la década de 1960. Entre las reliquias, fotografías descoloridas de una época que la nación nunca olvidaría. Sin embargo, para Clint Hill, ese día comenzó con un tipo diferente de llamado, uno que escuchó en sus sueños. Prepárate, porque el momento está cerca. Las palabras resonaron en su mente cuando se despertó, sudoroso y con el corazón acelerado, como si hubiera corrido un maratón. Esa mañana, el pasado no estaba muerto. Estaba a punto de ser desenterrado. Clint, que ahora tiene 89 años, era un hombre que había visto más que la mayoría. Como exagente del servicio secreto y guardaespaldas personal de la primera dama Jacqueline Kennedy, estaba en el auto detrás del presidente ese día en Dallas, el 22 de noviembre de 1963. Un día que la historia recuerda con un pesado silencio, marcado por los disparos que cambiaron el curso del mundo. Pero hubo más en ese día, secretos que Clint guardaba fervientemente, secretos que no solo pertenecían al ámbito de la política o la tragedia nacional, sino que iban al corazón de la profecía bíblica y los misterios del Apocalipsis. ¿Por qué después de tantos años esta revelación ahora?, se preguntó, sintiendo una urgencia creciente. Las profecías del libro de Daniel y del Apocalipsis hablaban de tiempos de tribulación, de mayor conocimiento y de misterios que serían revelados al final de los días. ¿Podría estar relacionado lo que presenció y lo que se vio obligado a mantener en secreto con estas antiguas profecías? El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un periodista, alguien que había oído rumores y quería saber más sobre el vínculo entre JFK y fenómenos inexplicables. Clint vaciló. Durante décadas guardó el secreto, protegiendo a su familia y a su país. Pero ¿y si la verdad fuera más grande que él? ¿Y si se hubiera acabado el tiempo de guardar secretos? Señor Hill, ¿es cierto que el presidente Kennedy estuvo involucrado en algo sobrenatural?, preguntó la voz al otro lado de la línea. Clint respiró hondo y miró hacia un cielo que parecía a punto de revelar sus propios secretos. Tal vez es hora de que el mundo lo sepa, murmuró más para sí mismo que para el periodista. ¿Qué harías si supieras que los secretos de otras esferas podrían explicar la agitación de nuestros tiempos? ¿Qué pasaría si la clave del futuro estuviera enterrada en el pasado esperando a ser redescubierta antes del toque final de la trompeta? Prepararse. La historia que Clint Hill está a punto de contar no se trata solo de un hombre o un presidente. Se trata del destino de una nación y posiblemente del destino del mundo. El 22 de noviembre de 1963, el mundo se detuvo. La muerte de John F. Kennedy no fue solo el asesinato de un presidente. Fue un evento que fracturó el tiempo, dejando una cicatriz en el alma de la nación estadounidense y del mundo. Las teorías de la conspiración florecieron como la mala hierba en un campo abandonado, cada una de las cuales intentaba explicar lo inexplicable. ¿Por qué mataron a Kennedy? ¿Quién se benefició de su muerte? ¿Qué sabía él que podría haberlo llevado a este acto extremo? La comisión Warren concluyó que Lee Harvey Oswald actuó solo, pero muchos rechazaron esta explicación por considerarla demasiado simplista para un crimen tan complejo y con ramificaciones tan profundas. Dentro de este caldero de preguntas sin respuesta, Clint Hill cargaba con su propia carga de secretos. Durante sus años en el servicio secreto, fue una sombra silenciosa, siempre presente al lado de los Kennedy. Vio cómo se formulaba la política, escuchó las promesas y amenazas susurradas en los pasillos del poder y fue testigo de la creciente presión sobre un hombre destinado a liderar la nación en tiempos turbulentos. JFK no era solo un líder político, era una esperanza, un símbolo de una era progresista que prometía alcanzar las estrellas y enfrentar las sombras más oscuras de la Guerra Fría. Clint sabía más que la mayoría sobre las tensiones que hervían bajo la superficie del optimismo de la década de 1960. La crisis de los misiles cubanos había demostrado lo cerca que estaba la humanidad de la aniquilación, y el discurso de Kennedy sobre la elección de ir a la Luna no era solo un objetivo de exploración espacial.
Era un símbolo de la aspiración estadounidense de alcanzar lo desconocido. El presidente estaba involucrado en juegos de poder que podían alterar el destino de la humanidad, y con cada decisión se movía en un tablero de ajedrez global donde cada pieza estaba cargada de potenciales consecuencias. Sin embargo, detrás de las cortinas, Clint era consciente de una capa aún más profunda, una de la que rara vez se hablaba fuera de los círculos más íntimos. JFK estaba fascinado por lo desconocido no solo en este mundo, sino también por los misterios que podrían venir de otros mundos. Esta curiosidad podría haber abierto puertas que, una vez cruzadas, pondrían en duda no solo la seguridad nacional, sino también la propia comprensión de la humanidad del universo y nuestro lugar en él. Estos eran los secretos que Clint temía que, si se revelaban, desencadenarían acontecimientos que resonarían mucho más allá de los libros de historia. Las semanas previas al 58º aniversario del asesinato de Kennedy estuvieron marcadas por una serie de acontecimientos que Clint no podía ignorar. Comenzó con pequeñas anomalías, interferencias con sus llamadas telefónicas, sombras fugaces atrapadas en el rabillo del ojo y una sensación palpable de estar siendo observado. Estos sucesos podrían descartarse como resultado de la paranoia de un anciano si no estuvieran acompañados de sueños vívidos e inquietantes en los que figuras oscuras susurraban sobre el regreso y la necesidad de preparación. Una noche, mientras Clint estaba en su biblioteca, un libro se cayó del estante sin motivo aparente. Era un volumen que no había abierto en años. OVNIs, realidad o fantasía. Un regalo de un viejo amigo del FBI, a quien también se le había encomendado la tarea de investigar los avistamientos de ovnis en la década de 1960. Mientras abría el libro, una nota le llamó la atención el margen, escrito con su propia letra durante sus días en el servicio secreto. JFK y la reunión de noviembre, no lo olviden. El mes de noviembre no solo marcó el asesinato de Kennedy, sino también una reunión secreta que tuvo lugar poco antes de su muerte, donde el presidente pretendía discutir información sensible sobre contactos extraterrestres con líderes soviéticos. Clint sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los sueños, las señales, la creciente sensación de urgencia, todo parecía converger en un punto crítico. Comenzó a revisar sus viejos diarios y archivos en busca de pistas que pudiera haber olvidado o ignorado. En sus páginas encontró referencias crípticas a operaciones encubiertas, a nombres en clave para proyectos que implicaban recuperaciones y encuentros que nunca fueron explicados adecuadamente. Cada pieza del rompecabezas que Clint desenterró trajo más preguntas que respuestas. Pero una cosa estaba clara: algo estaba por venir. Algo que estaba conectado no solo con los últimos días de Kennedy, sino quizás con el destino final de la humanidad. Las antiguas profecías sobre las estrellas fugaces, la apertura de libros sellados y el sonido de trompetas celestiales ya no parecían meras metáforas bíblicas. Resonaban con una urgencia que Clint ya no podía ignorar. Si el pasado fue un preludio, entonces el futuro estaba a punto de ser revelado, y Clint Hill sintió que era su deber, por muy pesado que fuera, asegurarse de que el mundo estuviera preparado para escuchar la verdad. Una nublada mañana de otoño, mientras Clint estaba reorganizando su oficina, una vieja caja olvidada en un rincón polvoriento llamó su atención. Dentro, cubierto con capas de periódicos viejos y fotografías descoloridas, había un diario encuadernado en cuero. Clint lo reconoció de inmediato. Era el diario que había comenzado a llevar poco después de ser asignado al equipo de seguridad de JFK. Los bordes de las páginas estaban amarillentos por el tiempo y el cuero mostraba signos de desgaste, pero las palabras que contenía eran tan claras y conmovedoras como el día en que fueron escritas. Mientras hojeaba las páginas, Clint se sintió transportado a los días de juventud y vigor, cuando el peso del mundo parecía una carga que estaba más que dispuesto a llevar. Las anotaciones del diario comenzaban de forma bastante inocente, con observaciones sobre rutinas diarias y acontecimientos oficiales. Sin embargo,
A medida que avanzaban los meses, las notas se volvieron más densas y cargadas de subtexto. Hubo menciones de reuniones tardías, conversaciones escuchadas por casualidad y encuentros inexplicables que Clint había presenciado, pero que nunca había discutido abiertamente. Una entrada en particular, fechada apenas unas semanas antes del asesinato de JFK, estaba marcada con un clip ahora oxidado. Clint leyó las palabras que él mismo había escrito con letra apresurada. El presidente insiste en revelar el conocimiento de otros. Él cree que es el camino hacia la paz. Los riesgos son inmensos. Habla apasionadamente de nuestro deber para con la humanidad. Al lado había un boceto de un símbolo que Clint no reconoció en ese momento, pero que ahora entendía que estaba asociado con culturas antiguas que supuestamente tenían contacto extraterrestre. A medida que continuaba leyendo el diario, Clint encontró referencias cada vez más frecuentes a objetos no identificados y discusiones sobre vida extraterrestre. Al parecer, JFK estaba profundamente involucrado en un esfuerzo clandestino para integrar este conocimiento en el dominio público, convencido de que la verdad podría catalizar una nueva era de cooperación global y desarrollo tecnológico. Se trataba de discusiones que se habían mantenido fuera de los focos de atención, deliberadamente ocultas, incluso de los archivos gubernamentales más secretos. Este descubrimiento dejó a Clint atónito, pero también increíblemente concentrado. Sabía que las respuestas que estaba buscando, y tal vez las preguntas que aún necesitaba formular, estaban en las manos escritas de este diario. Sintió una responsabilidad renovada, no solo hacia la memoria de JFK, sino hacia el mundo que la verdad podría cambiar profundamente. Las anotaciones del diario de Clint revelaron que JFK tenía un interés peculiar y profundo en fenómenos que la mayoría descartaría como ciencia ficción. Entre los muchos informes, uno particularmente detallado llamó la atención de Clint. Era una descripción de una noche de marzo de 1963, cuando acompañó al presidente a una zona apartada de la base de la Fuerza Aérea Edwards para un evento que estaba oficialmente catalogado como una prueba de equipos de aviación. Sin embargo, lo que Clint y JFK presenciaron esa noche fue algo que desafió toda explicación convencional. Según el diario, fueron recibidos por un pequeño grupo de científicos y militares de alto rango. Después de una serie de protocolos de seguridad, fueron llevados a un hangar remoto donde, para asombro de Clint, estaba estacionado un avión de diseño inimaginable. El vehículo, como lo describió Clint, no tenía las características habituales de un avión. Era ovalado, emitía un brillo suave y parecía flotar a centímetros del suelo sin ningún soporte visible. Se informó a JFK, y Clint escuchó que se trataba de una nave extraterrestre recuperada y que los visitantes, como se los llamaba, habían establecido una forma de comunicación con algunos miembros del gobierno. El presidente, lejos de parecer sorprendido, se mostró intensamente curioso y formuló una serie de preguntas técnicas sobre la tecnología y los posibles beneficios de su aplicación. Lo más impresionante es que JFK habló sobre la necesidad de preparar a la humanidad para la realidad de que no estamos solos en el universo y que la cooperación con estos seres podría ser crucial para el futuro del planeta. Clint recordó la expresión de JFK mientras miraba el barco, una mezcla de asombro y un firme sentido de propósito. El presidente pareció verlo no como una amenaza, sino como una promesa de un futuro mejor. En el diario, Clint se cuestiona sobre las implicaciones de estas revelaciones, preocupado por las consecuencias de que tales conocimientos se hagan públicos en un período ya marcado por tensiones políticas y sociales. Con estas revelaciones, Clint se dio cuenta de que los extraños sucesos recientes en su vida podrían estar relacionados con este evento de hace décadas. La posibilidad de que los extraterrestres hubieran regresado, o que en realidad nunca se hubieran ido, era algo que Clint ahora consideraba seriamente. Sabía que la clave para comprender el presente y tal vez para predecir el futuro estaba entrelazada con los secretos que se guardaban sobre esos primeros contactos. A pesar de las revelaciones condenatorias de su diario,
Clint mantuvo un rastro de escepticismo. Después de todo, era un hombre capacitado para lidiar con hechos y pruebas tangibles, y las implicaciones de las notas de décadas de antigüedad eran tan extraordinarias que cualquier persona prudente dudaría en aceptarlas sin una verificación rigurosa. Movido por una mezcla de deber e incredulidad, Clint decidió comenzar una investigación más profunda sobre los hechos descritos en sus antiguas notas, buscando corroborar o refutar los recuerdos que ahora resurgían con toda su fuerza. Su primer paso fue volver a contactar con ex colegas del servicio secreto y del gobierno, aquellos que podrían haber tenido acceso a información similar o que tenían conocimiento de las operaciones menos publicitadas de la administración Kennedy. Sin embargo, la mayoría de sus intentos de diálogo encontraron respuestas evasivas o un silencio absoluto, como si una barrera invisible de confidencialidad todavía rodeara los acontecimientos de aquella época. Esta falta de respuesta solo sirvió para intensificar la convicción de Clint de que algo monumental estaba en juego. Dedicado a profundizar más, Clint comenzó a asistir a conferencias sobre fenómenos inexplicables y a estudiar archivos desclasificados que podrían arrojar luz sobre las tecnologías y entidades extraterrestres mencionadas en su diario. Revisó documentos sobre el Proyecto Libro Azul, el programa de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que estudiaba los ovnis, y otros materiales similares que se habían hecho públicos. En cada página e historia, Clint buscó patrones o evidencia que pudieran estar directamente relacionados con sus experiencias. En una de estas conferencias, un físico que había trabajado en proyectos gubernamentales de alta seguridad durante la década de 1960 se acercó a Clint. El hombre compartió su propia experiencia con avistamientos de ovnis y la posterior supresión de información, sugiriendo que la narrativa oficial a menudo enmascaraba una realidad mucho más complejo e inquietante. Este encuentro proporcionó a Clint no solo una nueva fuente de información, sino también un aliado en su búsqueda de la verdad. Clint también exploró la literatura sobre teorías de la conspiración, tratando de separar la paranoia infundada de las hipótesis que podrían tener alguna base científica o histórica. Se familiarizó con informes de otros países sobre encuentros con extraterrestres, descubriendo que el fenómeno era verdaderamente global y a menudo iba acompañado de una densa capa de secretismo y misterio. A medida que Clint profundizó en su investigación, comenzó a experimentar eventos aún más extraños e inexplicables. Las sombras fugaces y la sensación de ser observado evolucionaron hacia apariciones y mensajes más directos que parecían ser comunicaciones intencionales. Una noche, mientras revisaba notas en su casa, la luz de la oficina parpadeó repetidamente y apareció una figura alta y brumosa en un rincón de la habitación. Clint sintió una presencia abrumadora, la sensación de encontrarse ante algo completamente distinto. En los días siguientes, Clint comenzó a recibir mensajes telepáticos claros. Voces incorpóreas susurraban durante la noche, hablando de un regreso inminente y de la necesidad de prepararse. Estos mensajes eran a la vez inquietantes y esclarecedores, y ofrecían pistas crípticas sobre acontecimientos que había presenciado décadas antes. Eran frases que hablaban de portales, puentes entre mundos y la inminente revelación de verdades que podrían alterar la percepción de la realidad por parte de la humanidad. Cada mensaje parecía estar cuidadosamente calculado para impulsar a Clint a continuar su búsqueda, como si los remitentes de estas comunicaciones entendieran su papel y su renuencia a aceptar plenamente lo que tenía delante. Hablaron de un tiempo predeterminado, de alineamientos y de un evento cósmico que se acercaba rápidamente, un evento en el que Clint, de alguna manera, estaba destinado a desempeñar un papel. Clint también comenzó a registrar estas experiencias en un nuevo diario, creando un registro detallado de cada aparición y cada mensaje. Se preguntó si, tal como había descubierto su antiguo diario, tal vez algún día alguien encontraría este nuevo y comprendería el papel que desempeñaba en una historia mucho más amplia
que apenas comenzaba a desarrollarse. En sus noches de insomnio, Clint se preguntaba cuántas de estas experiencias estaban dirigidas por entidades extraterrestres y cuántas eran simplemente producto de una mente que había visto y conocido demasiado. A medida que los mensajes y las apariciones se intensificaron, Clint empezó a sentir el peso de su papel único. El conocimiento que llevaba, confirmado y ampliado por los mensajes crípticos, lo colocó en un dilema profundo y atormentador. Por un lado estaba el imperativo moral de compartir sus descubrimientos, preparando potencialmente a la humanidad para lo que estaba por venir. Por otro lado, la incertidumbre sobre las consecuencias de revelar información tan sensible generó un miedo palpable. Si sus experiencias fueran ciertas, revelarlas podría desencadenar una serie de acontecimientos impredecibles y quizás peligrosos. El conflicto de Clint no era solo personal, sino también profundamente ético. Reflexionó sobre la responsabilidad del hombre hacia la sociedad en general. ¿Quién soy yo para decidir lo que el mundo debería saber? Reflexionaba a menudo en voz alta en su solitaria oficina. El alcance del secreto que guardaba era tan vasto que parecía casi presuntuoso tratar de determinar él solo su impacto. Cada comunicación telepática, cada visión que tuvo, intensificó esta lucha interna. Este conflicto estuvo acompañado de un creciente aislamiento. Clint se dio cuenta de que cuanto más se involucraba en su propio misterio, más se distanciaba de las personas que lo rodeaban. Amigos y familiares comenzaron a notar un cambio en su comportamiento. Se volvió más retraído y sus pensamientos y conversaciones a menudo se desviaban hacia temas que pocos podían entender o con los que pocos se sentían cómodos. La soledad de este viaje fue a la vez refugio y prisión. Al mismo tiempo, Clint sintió una conexión cada vez mayor con algo más allá de la experiencia humana normal. Comenzó a ver su vida pasada y presente no como una serie de acontecimientos aleatorios, sino como partes de un plan mucho más amplio, tal vez uno que aún no entendía del todo. Este sentimiento de destino trajo un nuevo propósito a su vida, pero también un nuevo tipo de angustia, ya que cada elección parecía tener un peso cósmico. A medida que Clint profundizó en sus investigaciones y los mensajes se hicieron más frecuentes, comenzó a darse cuenta de que tal vez no estaba tratando solo con fuerzas benévolas. Ciertas apariciones y mensajes empezaron a adquirir un tono más siniestro. Una noche, una sombra oscura apareció en su habitación, una forma amenazadora que desapareció tan rápido como apareció, dejando tras de sí un aire helado y una palpable sensación de peligro. En los días siguientes, Clint se dio cuenta de que lo estaban siguiendo. Coches desconocidos estacionados cerca de su casa. Figuras anónimas observaban desde lejos. Se hicieron frecuentes las llamadas telefónicas anónimas con amenazas veladas. «Deja el pasado enterrado», susurró una voz desconocida en el teléfono antes de colgar abruptamente. Clint estaba familiarizado con las técnicas de vigilancia y contrainteligencia de su época en el servicio secreto, pero esto era diferente. Estas no eran operaciones gubernamentales estándar, tenían un personaje que no podía identificar, algo que parecía a la vez terrenal y extrañamente extraño. La presión para detener sus investigaciones era clara, pero los orígenes y las intenciones detrás de ella permanecían ocultos. La intensidad de estas amenazas llevó a Clint a reforzar la seguridad alrededor de su casa y comenzar a tomar precauciones cada vez que salía en público. A pesar del miedo y la incertidumbre, estos acontecimientos solo fortalecieron su determinación de continuar su búsqueda de la verdad. Sabía que las respuestas que buscaba eran demasiado importantes para ignorarlas, independientemente de los riesgos involucrados. Cada amenaza, cada momento de persecución, reafirmaba para Clint la importancia de lo que había descubierto. Comprendió que sus revelaciones podrían alterar los poderes establecidos, tanto humanos como no humanos, y que la lucha para sacar a la luz estas verdades sería una de las más desafiantes de su vida. Sin embargo, el exagente estaba decidido a afrontar lo que fuera necesario
para destapar el velo que ocultaba los mayores misterios de su tiempo y quizás del nuestro. Mientras Clint luchaba con la creciente persecución y los mensajes cada vez más amenazantes, un acontecimiento inesperado le ofreció un rayo de esperanza. Durante una conferencia sobre ufología, a la que asistió con el objetivo de obtener más información sobre fenómenos extraterrestres, Clint conoció a la doctora Helena Voss, una reconocida astrofísica con especial interés en las comunicaciones intergalácticas. El Dr. Voss se acercó a Clint después de una de sus conferencias sobre la posibilidad de vida en otros planetas, habiéndolo reconocido como el exagente del servicio secreto que una vez protegió al presidente. Helena tenía sus propios motivos para investigar los fenómenos OVNI. Le reveló a Clint que había interceptado señales anómalas que no podían atribuirse a fuentes naturales o conocidas durante su estancia en SETI, el proyecto de investigación de inteligencia extraterrestre. Su curiosidad científica se había convertido en una misión personal tras la misteriosa desaparición de su colega, que también investigaba estas señales. Con una mezcla de alivio y cautela, Clint comenzó a compartir con Helena algunas de las experiencias y descubrimientos que había hecho. La científica ofreció no solo su experiencia, sino también acceso a recursos tecnológicos avanzados que podrían ayudar a Clint a descifrar los mensajes que estaba recibiendo. Juntos, formaron una asociación poco convencional, pero profundamente comprometida, unidos por la necesidad de explorar la verdad que ambos creían que estaba escondida detrás de velos gubernamentales y extraterrestres. Esta alianza trajo un nuevo impulso a la investigación de Clint. Con la ayuda de Helena, empezó a utilizar métodos científicos para analizar las apariciones y comunicaciones que recibía. Instalaron un equipo de grabación especializado en su casa, con la esperanza de capturar evidencia física de las visitas que afirmaba estar experimentando. Helena también ayudó a Clint a establecer un sistema de vigilancia para monitorear actividades sospechosas alrededor de su propiedad, lo que les permitió identificar y documentar los intentos de intimidación y vigilancia que experimentó Clint. A medida que Clint y Helena profundizaron su colaboración, comenzaron a descubrir detalles que Clint había olvidado o restado importancia. Helena animó a Clint a revisar no solo su diario, sino también otros documentos y artefactos de su carrera en el servicio secreto que había salvado. Fue durante esta investigación que descubrieron una serie de fotografías antiguas que mostraban a Clint y JFK en varios lugares no revelados, acompañados por personas que no eran conocidas de la Casa Blanca ni del personal del gobierno. Helena utilizó sus contactos académicos para analizar las imágenes, revelando que algunas de las figuras en las fotografías coincidían con descripciones de personas asociadas con programas de investigación ultrasecretos sobre ovnis y tecnología avanzada. Este descubrimiento fue un punto de inflexión crucial, sugiriendo que el interés de JFK en la vida extraterrestre y la tecnología avanzada no era solo una cuestión de política exterior o seguridad nacional, sino algo mucho más personal y directamente relacionado con su administración. Además, Clint y Helena pudieron localizar registros de comunicaciones codificadas entre JFK y varias agencias de inteligencia que hablaban abiertamente de visitantes y asesores que no estaban registrados en ningún archivo público. Estos documentos corroboraron la creencia de Clint de que el presidente estaba preparando el escenario para una revelación pública sobre la existencia y la interacción con seres extraterrestres. Este conjunto de información redefinió el curso de la investigación de Clint y Helena, ahora armados con pruebas contundentes de que el gobierno de Estados Unidos estaba, de hecho, participando en actividades relacionadas con la vida extraterrestre mucho antes de que fuera reconocida públicamente. Se prepararon para el siguiente paso: exponer la verdad, no solo sobre las experiencias de Clint, sino también sobre las experiencias de Clint, alcance del conocimiento del gobierno y su interacción con seres de otros mundos. A medida que Clint y Helena desenterraron más evidencia sobre las implicaciones secretas del gobierno con entidades extraterrestres,
la realidad de las implicaciones comenzó a pesar sobre ellos. Clint, especialmente, sintió el peso de sus descubrimientos. Se encontró confrontado con la verdad no solo sobre el asesinato de JFK, sino también sobre la existencia de una realidad que desafiaba todas las normas científicas y éticas conocidas. La confirmación de que JFK había planeado revelar estas interacciones al público antes de ser asesinado fue la pieza final que unió todos los misteriosos acontecimientos de su presidencia y su posterior muerte. Decidido a cumplir lo que creía que era el último deseo de JFK, Clint se preparó para hacer pública esta información. Él y Helena planearon una serie de publicaciones y entrevistas que detallaran sus hallazgos, acompañadas de pruebas sustanciales que habían recopilado. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de estreno prevista, los obstáculos empezaron a aumentar. Clint recibió varias amenazas directas más, irrumpieron en su casa y robaron documentos cruciales. Estaba claro que todavía había fuerzas poderosas en juego, tratando de silenciar la verdad que estaba a punto de revelar. A pesar de estos peligros, Clint encontró una determinación inquebrantable dentro de sí mismo. Sabía que la verdad sobre las interacciones de JFK con extraterrestres podría transformar completamente la comprensión humana del universo y nuestra propia existencia dentro de él. Más importante aún, creía que revelar esta verdad podría potencialmente catalizar una nueva era de cooperación y progreso para la humanidad, como JFK había esperado. La tensión culminó la noche anterior a la primera gran entrevista de Clint. Él y Helena habían elegido una cadena de televisión respetada para su revelación, garantizando una amplia audiencia y credibilidad periodística. Sin embargo, en las horas previas a la entrevista, un hecho dramático puso a prueba su determinación al máximo. Clint fue secuestrado por individuos no identificados cuando salía de su casa hacia el estudio. Llevado a un lugar desconocido, se enfrentó a un intenso interrogatorio sobre la información que planeaba revelar. Sus respuestas fueron mesuradas, sabiendo que revelar demasiado podría comprometer no solo su seguridad, sino también la de Helena y otras personas involucradas. Mientras tanto, Helena, al darse cuenta de la desaparición de Clint, actuó rápidamente, alertó a las autoridades y utilizó su propia red de contactos para rastrear la ubicación de Clint. Con la ayuda de un grupo de aliados improbables dentro del propio gobierno que también creían en la importancia de revelar la verdad, montó una arriesgada operación de rescate. En las primeras horas de la mañana, apenas unas horas antes de la entrevista prevista, Clint fue rescatado en una dramática acción que implicó enfrentamientos y una tensa persecución. Llevado directamente al estudio, llegó justo a tiempo para iniciar la transmisión en vivo, todavía conmocionado por lo sucedido, pero más decidido que nunca a completar su misión. Tan pronto como las cámaras comenzaron a grabar, Clint, visiblemente conmocionado pero resistente, comenzó a contar su historia. Habló de JFK, de los extraterrestres y del manto de secreto y manipulación que había oscurecido estas verdades fundamentales. A su lado, Helena brindó validación científica y técnica de las evidencias que presentaron. Juntos, descubrieron uno de los secretos mejor guardados del siglo XX, desafiando las fuerzas que habían tratado de mantenerlos en silencio. Tras la impactante transmisión, el mundo reaccionó con una mezcla de incredulidad, miedo y fascinación. Mientras que algunos descartaron las revelaciones de Clint y Helena como fantasías de ciencia ficción, otros vieron en ellas las respuestas a muchas preguntas sin respuesta sobre el universo y nuestra propia existencia. El impacto de sus declaraciones resonó en varias instituciones gubernamentales y científicas, lo que llevó a llamados a la transparencia y a nuevas investigaciones sobre la participación extraterrestre en la Tierra. En los meses siguientes, Clint se convirtió en una figura central de un movimiento global que pedía un nuevo enfoque para el fenómeno extraterrestre. Fue invitado a hablar en foros internacionales, universidades e incluso las Naciones Unidas, donde discutió las implicaciones políticas, científicas y filosóficas de las interacciones con seres de otros planetas.
Sus experiencias, junto con la evidencia proporcionada, han estimulado un nuevo campo de estudios interdisciplinarios, denominado exopolítica, dedicado a comprender las implicaciones sociales y políticas del contacto extraterrestre. Además, el legado de JFK, ya complejo y multifacético, adquirió una nueva dimensión. Historiadores y biógrafos han comenzado a reevaluar su presidencia, no solo en términos de política interna y crisis durante la Guerra Fría, sino también considerando sus contribuciones a la preparación de la humanidad para un contexto cósmico más amplio. El coraje y la visión de futuro que Clint reveló al público atribuidos a JFK contribuyeron a una reinterpretación de su mandato y de los riesgos que estaba dispuesto a correr por un bien mayor. Al mismo tiempo, la asociación entre Clint y Helena evolucionó hasta convertirse en la fundación de un instituto de investigación dedicado a explorar y comprender tecnologías y conocimientos extraterrestres. Este instituto no solo continuó la investigación sobre el fenómeno OVNI, sino que también trabajó en el desarrollo de protocolos de comunicación con seres extraterrestres en un intento de establecer un diálogo pacífico y productivo. Para Clint, las consecuencias de sus revelaciones fueron profundas y personales. Aunque su papel como alguien que dice la verdad trajo una nueva era de reconocimiento y respeto, también lo aisló de muchos que lo veían como un traidor o un alarmista. Se enfrentó a críticas tanto de antiguos colegas del gobierno como de los escépticos del público en general. Sin embargo, Clint encontró una paz interior al saber que había hecho lo que consideraba correcto y necesario. El camino por recorrer no fue fácil. Clint y Helena continuaron enfrentando desafíos importantes, tanto en términos de seguridad personal como de la lucha continua contra la desinformación y los secretos gubernamentales persistentes. Trabajaron incansablemente para proteger la información que tenían y para garantizar que el diálogo sobre extraterrestres permaneciera abierto y basado en hechos. El viaje de Clint también tuvo un impacto duradero en su vida personal. Las relaciones con su familia eran tensas y muchos miembros de la familia luchaban por comprender o aceptar las realidades que él había sacado a la luz. Sin embargo, también encontró un nuevo círculo de amigos y aliados, personas que compartían su misión y lo apoyaban en sus esfuerzos por fomentar un entendimiento global más amplio. Al final, la vida de Clint Hill estuvo definida no solo por lo que había protegido, sino también por lo que había revelado. Su historia es una crónica de coraje, convicción y búsqueda incesante de la verdad, y sirve como un poderoso recordatorio del impacto que un individuo puede tener al enfrentar los mayores misterios de nuestro tiempo. El viaje de Clint Hill nos lleva a cuestionar los límites de nuestro conocimiento y la naturaleza misma de la realidad. Revelaciones como las que compartió Clint desafían nuestras percepciones y nos invitan a mirar más allá de lo que se considera conocido y aceptado. Al abrir la puerta a la posibilidad de vida e inteligencia extraterrestres, también nos vemos obligados a considerar cómo esto cambia nuestra posición en el universo. ¿Qué crees que pasaría si la humanidad recibiera la confirmación definitiva de la existencia de seres extraterrestres? ¿Crees que estamos preparados para ese tipo de revelación? Comparta sus ideas y opiniones en los comentarios a continuación. Si este video le resultó estimulante y esclarecedor, dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias y reseñas. Cada episodio busca explorar los misterios que rodean nuestra existencia y las posibles verdades que aún esperan ser descubiertas. Únase a nosotros en este viaje de descubrimiento y debate y ayúdenos a profundizar aún más en los enigmas de nuestro mundo y más allá.